Nunca imaginé que mi vida cambiaría con una simple llamada telefónica. Era un martes de noviembre, de esos días grises en Madrid, donde la lluvia golpea suavemente los cristales y el frío se cuela por las rendijas de las ventanas. Trabajaba desde casa, como cada vez que los proyectos arquitectónicos me lo permitían, cuando el móvil vibró sobre la mesa. Era Manolo, mi compañero del estudio de arquitectura, con quien compartía proyectos y, hasta ese momento, pensaba que también confidencias. «Carlos, tengo que hablar contigo», dijo con una voz que nunca le había escuchado antes. «Es sobre Elena». El nombre de mi esposa en sus labios, pronunciado con esa gravedad, hizo que mi estómago se encogiera. La he visto con Javier en el Café Gijón. No estaban precisamente hablando de trabajo. Javier Moreno. El nombre resonó en mi cabeza como un martillo. Profesor de literatura en la misma universidad que Elena, con quien supuestamente colaboraba en un proyecto editorial. Un hombre de palabras elegantes y sonrisa perfecta que había estado en nuestra casa varias veces, comiendo en nuestra mesa, bebiendo nuestro vino. Quise colgar, decirle a Manolo que estaba equivocado, que había malinterpretado una simple reunión de trabajo. Pero algo en su tono, y quizás algo en mi subconsciente que llevaba semanas intentando advertirme, me impidió rechazar lo que estaba escuchando. Estaban... ya sabes, continuó Manolo incómodo. Se besaban, Carlos, y no como colegas. Lo siento, tío. Pensé que debías saberlo. Colgué sin despedirme. Me quedé mirando la pantalla del ordenador donde el plano de un edificio que estaba diseñando se difuminaba ante mis ojos. 15 años de matrimonio. Una hija de 12. Una vida construida ladrillo a ladrillo, con sacrificios, alegrías compartidas, planes de futuro. Y ahora todo parecía desmoronarse con la facilidad con que se derrumba un castillo de naipes. No quise creerlo. No podía ser cierto. Elena, mi Elena, con su risa cantarina y sus manos siempre frías que buscaban las mías para calentarse. La mujer que conocí en la facultad, cuando ella estudiaba filología y yo arquitectura, ambos soñando con construir algo grande en el mundo. Terminamos construyendo algo grande juntos. Una familia, un hogar en el barrio de Chamberí, una vida. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Observaba a Elena moverse por la casa, preparar la cena, ayudar a Lucía con los deberes, y me preguntaba si todo era una farsa. Buscaba señales, fisuras en su comportamiento que confirmaran lo que Manolo había visto. Revisaba su agenda mental. ¿Realmente estaba en la universidad todas esas tardes? ¿Por qué últimamente recibía tantas llamadas que contestaba en otra habitación? ¿Desde cuándo tenía reuniones editoriales que terminaban tan tarde? Una noche, mientras Elena dormía, me encontré haciendo algo que jamás pensé que haría. Revisé su móvil. Lo había dejado cargando en la cocina, y la tentación fue demasiado fuerte. Con dedos temblorosos deslicé el icono de los mensajes, y allí estaba. Una conversación con J. M., donde las palabras de amor se mezclaban con planes para verse, quejas sobre la dificultad de encontrar momentos a solas, promesas de un futuro juntos. Sentí náuseas. Dejé el teléfono exactamente donde estaba y me encerré en el baño. Vomité la cena y parte de mi dignidad. Cuando regresé a la cama, Elena ni siquiera se había movido. Dormía plácidamente mientras yo sentía que me ahogaba a su lado. No dije nada. No al día siguiente ni al otro. Observaba, recopilaba, conectaba puntos. Elena mencionaba casualmente a Javier en las conversaciones, siempre en contexto profesional. Javier piensa que deberíamos enfocar el capítulo desde otra perspectiva. Javier ha conseguido que la editorial nos dé más tiempo. Javier, Javier, Javier. Cada vez que pronunciaba su nombre, sentía un puñal clavándose más profundo. Mi trabajo se resintió. Los planos quedaban a medias. Las reuniones con clientes se volvieron un suplicio donde apenas podía concentrarme. En mi cabeza solo había espacio para imágenes que me torturaban.
Elena y Javier en algún rincón del Café Gijón, sus manos tocándose por encima de la mesa, sus labios encontrándose cuando creían que nadie los observaba. Una tarde recogí a Lucía del colegio. Mi hija, con sus ojos idénticos a los de su madre, me contó entusiasmada sobre su día. De repente, mencionó que su madre la había llevado a tomar chocolate con churros con el profesor Javier el fin de semana anterior, mientras yo estaba en Barcelona por trabajo. Es muy gracioso, papá. Cuenta historias como si estuviera en clase, pero más divertidas. Mamá se ríe mucho con él. Fue entonces cuando supe que no solo estaba perdiendo a mi esposa. Estaban construyendo una vida paralela, integrando a mi hija en ella, preparando el terreno para cuando decidieran hacer público lo que yo ya sabía. No iba a esperar a convertirme en el último en enterarme oficialmente. Era hora de actuar, pero no desde la ira ciega que me consumía por dentro, sino desde un lugar más frío, más calculado. La venganza, me dije, se sirve mejor en un plato frío. Durante 2 semanas viví una doble vida. Por fuera era el mismo Carlos de siempre, arquitecto respetado, padre atento, esposo comprensivo. Por dentro, una tormenta de rabia y dolor me consumía mientras diseñaba meticulosamente lo que vendría después. No quería un divorcio escandaloso ni una confrontación violenta. Quería algo más sutil, algo que les diera exactamente lo que merecían sin mancharme las manos. Mi primer paso fue contratar a Rodrigo Salgado, un detective privado recomendado por un cliente que había pasado por una situación similar. Nos reunimos en una cafetería alejada de mi barrio, donde nadie pudiera reconocerme. Rodrigo era un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por arrugas que hablaban de haber visto demasiadas miserias humanas. «Quiero pruebas», le dije sin rodeos. «Fotos, grabaciones, lugares, fechas, todo lo que pueda conseguir sobre mi esposa y Javier Moreno». Rodrigo asintió sin mostrar sorpresa. Para él, yo era solo otro marido engañado, un caso más en su carpeta. Me explicó sus tarifas, sus métodos, el tiempo aproximado que llevaría la investigación. Mientras hablaba, yo calculaba mentalmente cada detalle de lo que vendría después. Paralelamente, comencé a asegurar mi futuro económico. Abrí una cuenta bancaria separada donde transferí parte de mis ahorros. Consulté discretamente con un abogado sobre mis derechos en caso de divorcio, especialmente en lo referente a la custodia de Lucía. Empecé a documentar meticulosamente mis horarios con mi hija, las actividades que hacíamos juntos, los momentos en que Elena estaba trabajando, mientras yo me ocupaba de las responsabilidades familiares. En el estudio de arquitectura, solicité un proyecto que llevaba tiempo esperando: la renovación de un hotel histórico en Toledo. Sabía que me mantendría ocupado durante meses y me proporcionaría la estabilidad económica necesaria para lo que se avecinaba. Mis socios notaron mi repentino entusiasmo por el trabajo y lo atribuyeron a una recuperación de mi motivación profesional. Si hubieran sabido que cada plano que dibujaba, cada cálculo estructural que realizaba, formaba parte de un plan mayor para reconstruir mi vida desde los cimientos, quizás me habrían mirado con otros ojos. Las noches eran lo más difícil. Acostarme junto a Elena, sentir su cuerpo a centímetros del mío, sabiendo que sus pensamientos estaban con otro hombre. A veces fingía dormir mientras la escuchaba enviar mensajes tarde en la noche, el brillo de la pantalla iluminando tenuemente la habitación. Otras veces, era ella quien fingía dormir cuando yo entraba al dormitorio después de trabajar hasta tarde, evitando cualquier posibilidad de intimidad. Una semana después de contratar a Rodrigo, recibí el primer informe. Fotos de Elena y Javier entrando a un apartamento en Malasaña, un barrio bohemio lejos de nuestra zona habitual. Según el detective, el piso pertenecía a un amigo de Javier que pasaba temporadas en el extranjero. El nudo en mi estómago se apretó al ver las imágenes. Elena con un vestido que yo le había regalado por nuestro aniversario. Javier con su mano posesivamente colocada en la parte baja de su espalda. En otra foto, se besaban junto a la puerta,
sin importarles quién pudiera verlos. Tienen un patrón, me explicó Rodrigo. Martes y jueves, supuestas reuniones editoriales. Se ven en cafeterías primero, luego van al apartamento. Los viernes, cuando usted viaja por trabajo, él a veces visita su casa. Su hija está presente en ocasiones, otras veces la dejan con la abuela materna. Cada palabra era una puñalada, pero me mantuve sereno. Necesitaba toda la información, cada detalle por doloroso que fuera, no solo por el plan, sino porque una parte de mí necesitaba comprender la magnitud de la traición para poder procesarla. ¿Qué más has descubierto sobre él?, pregunté, intentando que mi voz sonara profesional, desapegada. Rodrigo sacó otra carpeta. Javier Moreno, 42 años. Profesor titular de Literatura Española Contemporánea. Divorciado hace 3 años, sin hijos. Tiene cierta reputación en la universidad. Hizo una pausa significativa antes de continuar. No es la primera vez que se involucra con una colega casada. Hace 2 años hubo un escándalo con la esposa de un catedrático. Se resolvió discretamente, pero él estuvo a punto de perder su puesto. Un depredador, pensé. Un hombre que disfrutaba del riesgo, de lo prohibido. ¿Y Elena? ¿Qué buscaba ella en alguien así? ¿Era solo la emoción de lo clandestino o realmente creía estar enamorada? Cuando Rodrigo se marchó, me quedé solo en aquella cafetería, mirando las fotos una y otra vez. Recordé cómo Elena y yo nos habíamos conocido, también en una cafetería cerca de la facultad. Yo estudiaba para un examen de estructuras y ella leía a García Lorca. Le pregunté si podía sentarme en su mesa porque no había otros sitios libres. Hablamos durante horas. Al despedirnos, supe que había encontrado a la mujer de mi vida. Qué ingenuo había sido. Qué ciego. Esa noche, cuando volví a casa, Elena me esperaba con la cena preparada. Lucía ya estaba en la cama. Mi esposa me sonrió, me preguntó por mi día, me sirvió vino. Actué con normalidad, devolviéndole la sonrisa, contándole sobre el proyecto de Toledo, preguntándole por sus clases. Mientras cenábamos, observé sus manos sosteniendo los cubiertos, sus labios tocando la copa de vino, y pensé en esas mismas manos y labios tocando a Javier. ¿Te pasa algo?, preguntó ella, notando quizás un cambio en mi mirada. Nada, respondí. Solo estoy cansado. Fui perfeccionando mi actuación en los días siguientes. Me convertí en un observador silencioso de mi propio matrimonio, recopilando información, conectando patrones. Elena se volvió predecible. Los mensajes que escribía a escondidas, las llamadas que atendía en el balcón, las reuniones que se alargaban. Incluso empezó a mencionar la posibilidad de un congreso en Barcelona para el mes siguiente. 3 días, dijo casualmente. Será importante para el proyecto editorial. A medida que se acercaba el supuesto congreso en Barcelona, mi plan tomaba forma definitiva. Las piezas encajaban con precisión arquitectónica, como en los mejores proyectos que había diseñado. La diferencia era que esta vez no construía un edificio, sino una trampa perfecta para quienes habían destruido mi confianza. Rodrigo había hecho un trabajo excepcional. No solo tenía fotos y videos de los encuentros de Elena y Javier, sino también grabaciones de audio de algunas de Janete, sus conversaciones en cafeterías. En ellas hablaban abiertamente de su relación, de sus planes, de cómo eventualmente Elena me dejaría. Después del verano, había dicho ella, cuando Carlos termine el proyecto de Toledo y Lucía, acabe el curso. Estaban esperando el momento perfecto, el que menos daño causara a sus reputaciones, el que les permitiera emerger como una pareja respetable después de un tiempo prudencial. Lo que nunca imaginaron fue que yo actuaría primero. Confirmé que el congreso no existía. Era solo una excusa para pasar 3 días juntos en algún lugar, probablemente ni siquiera en Barcelona. Decidí aprovechar esa oportunidad.
Le dije a Elena que coincidentemente también tenía que viajar esos días para reunirme con proveedores para el proyecto de Toledo. «Qué pena que no podamos coincidir en Barcelona», comentó ella, con una preocupación tan falsa que casi me hizo reír. El día antes de su partida, llevé a Lucía a casa de mis padres en Segovia. Les expliqué que tanto Elena como yo teníamos viajes de trabajo y que prefería que la niña estuviera con ellos. Mi madre notó algo extraño en mí, pero no preguntó. Siempre había sido una mujer discreta. Cuando regresé a Madrid, ejecuté la primera fase del plan. Entré al despacho que Elena tenía en casa y encendí su ordenador. Conocía su contraseña, el cumpleaños de Lucía, seguido de las iniciales de su autor favorito. Accedí a su correo electrónico y encontré exactamente lo que esperaba. Mensajes de Javier confirmando que se verían en un hotel en la costa de Alicante, no en Barcelona. Habían reservado habitaciones separadas para mantener las apariencias, pero era evidente que solo utilizarían una. Lo siguiente fue más complicado desde el punto de vista emocional. Saqué todas las fotos de nuestra boda del álbum que guardábamos en el salón. En cada una, recorté cuidadosamente la figura de Elena. Luego, en su lugar, pegué fotos de Javier extraídas de la página web de la universidad y de su perfil público en redes sociales. El resultado era grotesco y revelador. Yo junto a Javier en el altar, cortando la tarta, bailando el primer baile. Volví a colocar el álbum en su sitio, como si nada hubiera cambiado. Después, preparé un paquete con todas las pruebas recopiladas por Rodrigo. Fotos, grabaciones, informes. Lo dividí en sobres individuales y los dirigí a personas clave. El decano de la facultad donde trabajaban ambos, 3 colegas del departamento conocidos por su rectitud moral, los padres de Elena y, finalmente, una copia para mí que dejaría en la mesa del comedor. El día que Elena supuestamente viajaba a Barcelona, la llevé al aeropuerto. Nos despedimos con un beso rutinario. «Que vaya bien el congreso», le dije. Ella sonrió nerviosamente. «Gracias. Suerte con tus proveedores». En cuanto su figura desapareció entre la multitud, regresé al coche y me dirigí directamente a correos. Envié todos los sobres con acuse, de recibo, asegurándome de que llegarían 2 días después, cuando Elena y Javier estuvieran regresando de su escapada romántica. Los 2 días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Me dediqué a trabajar en el proyecto de Toledo, cenando solo, durmiendo en el lado de la cama que siempre había sido mío. Sabía que mi vida tal como la conocía estaba terminando, pero en lugar de miedo, sentía una extraña paz. La verdad, por dolorosa que fuera, siempre es preferible a la mentira. El tercer día, cuando sabía que Elena estaría en camino de regreso, ejecuté la última fase. Contraté a una empresa de mudanzas y vacié completamente el dormitorio principal. La cama donde habíamos dormido durante años, los armarios donde colgaba su ropa junto a la mía, las mesitas de noche con nuestras lecturas a medias, todo desapareció. En su lugar, coloqué una cama individual, un pequeño escritorio, una silla. Convertí nuestro dormitorio en una habitación de invitados impersonal. Sus objetos personales los empaquetó cuidadosamente y los dejó en el trastero del edificio, informando al portero que Elena pasaría a recogerlos pronto. Después, cambié todas las cerraduras de la casa. Contraté un cerrajero que terminó el trabajo en menos de 2 horas. Las nuevas llaves pesaban en mi bolsillo como pequeños trofeos de una batalla que ya había ganado sin que el enemigo lo supiera aún. Finalmente, coloqué sobre la mesa del comedor el sobre con las pruebas que había reservado para ella, junto con una carta escrita a mano. No era una carta de reproches ni de odio. Era una simple exposición de hechos, terminando con la información de que había iniciado los trámites de divorcio y que mi abogado se pondría en contacto con ella. Añadí que Lucía estaba con mis padres y que podría verla cuando quisiera, pero que la casa ya no era su hogar. Cuando terminé, salí a la terraza y contemplé Madrid desde las alturas.
El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Respiré profundamente, sintiendo como el peso que había cargado durante semanas comenzaba a aligerarse. No había gritado, no había roto cosas, no había actuado como un marido celoso y vengativo en una telenovela barata. Había diseñado una salida digna de una situación indigna. A las 8 de la tarde, el teléfono comenzó a sonar. Primero fue el móvil de Elena, que había dejado deliberadamente sobre la mesa junto al sobre. Luego el mío, llamadas de sus padres, de algunos colegas. Lo ignoré todo. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Los sobres habían sido entregados, las pruebas estaban siendo vistas, la verdad salía a la luz como un río que rompe un dique. A las 9 escuché el timbre, luego golpes en la puerta, la voz de Elena mezclada con la de Javier. Gritos, súplicas, amenazas. Me mantuve en silencio, sentado en el sofá del salón, bebiendo lentamente una copa de vino mientras hojeaba un libro que había intentado leer durante meses sin conseguirlo. Los golpes continuaron durante casi una hora. Escuché a los vecinos salir al rellano, preguntar qué pasaba. La voz de Elena quebrada por el llanto, explicando que era su casa, que su marido no le abría. Finalmente, el silencio. Se habían ido. Esa noche dormí como no lo hacía en meses. Un sueño profundo, sin pesadillas, sin sobresaltos. Cuando desperté, el sol entraba por la ventana del que ahora era solo mi dormitorio. Me levanté, me duché, preparé café. Mi móvil mostraba docenas de llamadas perdidas, mensajes sin leer. Los ignoré todos. El timbre sonó de nuevo a media mañana. Esta vez era el padre de Elena, un hombre honesto y trabajador que siempre me había tratado como a un hijo. Le abrí la puerta y lo invité a entrar. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza, dolor y rabia. «Lo siento», fue lo primero que dijo. «No sabía nada de esto». «Lo sé», respondí, ofreciéndole café. Nos sentamos en la cocina, dos hombres unidos ahora por la decepción. Me contó que Elena estaba en casa de sus padres, que Javier había desaparecido, que en la universidad se había desatado un escándalo. No sentí alegría ni satisfacción, solo alivio porque la verdad, finalmente, había prevalecido. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. El teléfono seguía sonando, pero cada vez con menos frecuencia. Cambié mi número móvil, conservando el antiguo solo para asuntos de trabajo. Contraté a una asistenta que venía 3 veces por semana a mantener el orden en la casa que ahora se me antojaba demasiado grande. La soledad, que tanto había temido, resultó ser una compañera más llevadera de lo que había imaginado. Una semana después de aquel día, recogí a Lucía de casa de mis padres. Durante el viaje de regreso a Madrid, me preparé mentalmente para las preguntas que seguramente tendría. Pero mi hija, con esa intuición que a veces tienen los niños, parecía entender que algo fundamental había cambiado. Cuando llegamos al apartamento, recorrió las habitaciones en silencio, deteniéndose especialmente en el dormitorio que había transformado. «¿Mamá ya no vive con nosotros?», preguntó finalmente, sentada en el borde de mi nueva cama individual. «No, cariño, mamá y yo hemos decidido vivir separados por un tiempo». «¿Es por el profesor Javier?». Su pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Cuánto sabía? ¿Qué había visto o escuchado? Respiré profundamente antes de responder. «¿Por qué preguntas eso, Lucía?». «Una vez los vi besarse», dijo con la sencillez demoledora de la infancia. «Fue cuando me llevaron a tomar chocolate. Mamá fue al baño y él la siguió. Yo estaba aburrida y también fui. Estaban besándose junto a los lavabos. Me escondí para que no me vieran. Me senté junto a ella, luchando por mantener la compostura. Mi hija había guardado ese secreto, cargando con un peso que no le correspondía. La abracé con fuerza, sintiendo sus pequeños hombros temblar ligeramente. «Lo siento, papá», susurró. «Debería habértelo dicho».
No, mi vida. No tenías que cargar con eso. No es tu responsabilidad. Esa noche, después de acostarla, lloré por primera vez desde que había descubierto la traición. No por Elena, ni siquiera por mí, sino por Lucía. Por la inocencia arrebatada, por la confianza traicionada. Mi hija, que adoraba a su madre, había sido testigo involuntaria de algo que ningún niño debería presenciar. Al día siguiente, recibí la llamada del decano de la facultad, donde trabajaban Elena y Javier. Quería verme personalmente. Accedí a regañadientes, más por curiosidad que por deseo de prolongar el drama. Nos encontramos en su despacho, un espacio austero decorado con libros antiguos y fotografías de ceremonias académicas. «Señor Navarro», comenzó, tras los saludos formales, «la situación que ha puesto en nuestro conocimiento es grave. La universidad tiene políticas estrictas sobre relaciones inapropiadas entre colegas, especialmente cuando involucran conductas que podrían considerarse acoso o abuso de poder». Me explicó que Javier había sido suspendido temporalmente mientras se realizaba una investigación interna. Aparentemente, no era la primera vez que se veía envuelto en escándalos similares. Elena, por su parte, había solicitado una excedencia voluntaria. «Quiero que sepa», continuó el decano, «que lamentamos profundamente el daño personal que esto ha causado a usted y a su familia. Si hay algo que la universidad pueda hacer...». «Solo quiero pasar página», respondí. «Que mi hija sufra lo menos posible». Al salir de la universidad, me sorprendí pensando en Elena. ¿Dónde estaría? ¿Con sus padres, como Aftam había dicho su padre? ¿Se habría refugiado con alguna amiga? ¿O quizás estaría con Javier, unidos ahora en la desgracia como antes lo habían estado en la clandestinidad? La respuesta llegó esa misma tarde, cuando el abogado de Elena contactó con el mío. Aceptaba los términos del divorcio que había propuesto. Custodia compartida de Lucía, división equitativa de bienes, excepto el apartamento, que quedaría para mí con una compensación económica para ella. No pedía nada más. Ni siquiera solicitaba ver a Lucía inmediatamente, reconociendo que la niña necesitaba tiempo para asimilar los cambios. «Es sorprendentemente razonable», comentó mi abogado, acostumbrado a divorcios más conflictivos. «Quizás siente que no está en posición de exigir». No era eso, pensé. Conocía a Elena lo suficiente para saber que, pese a todo, amaba a Lucía. Su retirada no era estratégica, sino emocional. Estaba avergonzada, superada por las consecuencias de sus acciones. Un mes después, mientras finalizábamos los detalles del divorcio, recibí un sobre por correo certificado. Contenía una carta manuscrita de Elena, la primera comunicación directa desde aquel día. La leí varias veces, buscando entre líneas algo que ni yo mismo sabía qué era. «Carlos», comenzaba, «no espero tu perdón, no lo merezco. Solo quiero que sepas que nunca dejé de quererte, aunque sé que eso suena absurdo ahora. Lo que hice no tiene justificación. Caí en una fantasía que me alejó de lo que realmente importaba. Tú y Lucía. He perdido lo más valioso de mi vida por algo que ni siquiera era real. Javier no era quien yo creía. Me utilizó, como Abditim había utilizado a otras antes. Pero esa es mi cruz, no la tuya. Me voy a Sevilla, a casa de mi hermana. Necesito espacio para reconstruirme, para ser la madre que Lucía merece cuando esté lista para verme. Gracias por ser quien siempre has sido, un hombre íntegro, incluso en tu venganza». Doblé la carta y la guardé en un cajón. No sentí la satisfacción que quizás habría esperado al confirmar que Javier la había abandonado, que su cuento de hadas se había desmoronado. Solo sentí un cansancio infinito, como si hubiera corrido un maratón para descubrir que la meta no era más que otro punto en un camino interminable. Esa noche, mientras Lucía dormía, recibí otra llamada inesperada. Era Manolo, mi compañero del estudio que me había alertado inicialmente sobre Elena y Javier. «Carlos, tío, ¿cómo estás?
He oído que finalmente dejaste a Elena. Había algo extraño en su tono, una familiaridad excesiva, como si fuéramos cómplices en alguna conspiración. ¿Dejé? ¿Qué quieres decir? Ya sabes, que la echaste después de descubrir lo de Javier. Todo el mundo habla de ello. Dicen que preparaste una trampa maestra. ¿Todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo, Manolo? Su silencio fue revelador. La noticia se había convertido en comidilla, en un chisme jugoso que circulaba por cafeterías y despachos. Mi dolor, la traición de Elena, el futuro incierto de Lucía, todo reducido a una anécdota morbosa para amenizar sobremesas. Olvídalo, dije finalmente. Ya no importa. El tiempo, ese gran escultor que moldea nuestras vidas con cincel implacable, comenzó a trabajar en la mía. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La primavera madrileña dio paso a un verano abrasador que Lucía y yo decidimos pasar en la costa valenciana, lejos de los recuerdos y del calor sofocante de la capital. Alquilé una pequeña casa en Javea, a pocos metros de la playa. Durante un mes, nuestra rutina se redujo a lo esencial: despertar con el sol, desayunar en la terraza, pasar horas en el mar, comer pescado fresco en chiringuitos de arena, dormir siestas bajo el ventilador, pasear al atardecer. La sencillez resultó terapéutica. Observaba a Lucía recuperar poco a poco la alegría infantil que la situación había empañado. La veía correr por la orilla, construir castillos imposibles de arena, reírse con otros niños con esa facilidad que los adultos hemos perdido. Durante ese mes, Elena llamaba cada 2 días para hablar con Lucía. Conversaciones breves al principio que se fueron alargando a medida que la niña se sentía más cómoda. Yo me mantenía cerca, no por desconfianza, sino por protección instintiva. Escuchaba a mi hija contarle a su madre sobre nuestros días, las conchas que había encontrado, el helado de 3 sabores que le había permitido tomar. A veces, cuando Lucía me pasaba el teléfono al terminar, se producía un silencio incómodo. «Gracias», decía Elena, y yo respondía con un asentimiento que ella no podía ver, pero que, de algún modo, percibía. De vuelta en Madrid, el proyecto de Toledo ocupaba la mayor parte de mi tiempo profesional. La renovación del hotel histórico resultó más compleja de lo previsto, con problemas estructurales que no aparecían en los planos originales. Me sumergí en el trabajo con una dedicación que rayaba en la obsesión. Quizás porque, mientras resolvía ecuaciones y rediseñaba espacios, no tenía que pensar en mi propia vida derrumbada. Mis padres se turnaban para ayudarme con Lucía cuando yo tenía que viajar a Toledo, algo que ocurría cada vez con más frecuencia. Mi madre, con su sabiduría silenciosa, nunca hacía preguntas directas sobre Elena o sobre cómo me sentía. En cambio, se aseguraba de que la nevera estuviera siempre llena, de que mis camisas estuvieran planchadas, de que Lucía tuviera todo lo que necesitaba para el colegio. Su forma de amor era práctica, tangible. «Deberías salir más», me dijo un domingo mientras comíamos en su casa. «Conocer gente nueva». «Estoy bien así», respondí, incómodo ante la dirección que tomaba la conversación. «No digo que busques otra mujer», aclaró ella, sirviéndome más paella. «Digo que necesitas amigos, vida social. No es bueno que Lucía y el trabajo sean todo tu mundo». Tenía razón, por supuesto. Me había aislado, rechazando invitaciones, evitando situaciones sociales donde tendría que dar explicaciones o enfrentar miradas de lástima. Incluso en el estudio de arquitectura, mi interacción con los compañeros se había reducido a lo estrictamente profesional. Manolo, después de aquella llamada, parecía evitarme, quizás avergonzado por haber contribuido involuntariamente al espectáculo en que se había convertido mi vida privada. Decidí hacer un esfuerzo. Me inscribí en un club de tenis cerca de casa, retomando un deporte que había practicado en la universidad. 2 veces por semana, mientras Lucía estaba en sus clases de ballet, yo golpeaba pelotas con una intensidad que sorprendía a mis compañeros de pista.
El ejercicio físico resultó liberador. El sudor, la concentración, el esfuerzo muscular me ayudaban a drenar una rabia que no sabía que seguía albergando. Fue en una de esas clases donde conocí a Martina, una fisioterapeuta deportiva que daba sesiones en el club. Después de observarme jugar varias veces, se acercó para corregir mi postura. «Estás sobrecargando el hombro derecho», dijo sin preámbulos. «Si sigues así, acabarás con una lesión en menos de un mes». Franqueza me desconcertó. No estaba acostumbrado a que desconocidos invadieran mi espacio, menos aún para señalar mis defectos. Pero había algo refrescante en su actitud directa, en la ausencia total de coqueteo o segundas intenciones. «¿Eres entrenadora?», pregunté, secándome el sudor con la toalla. «Fisioterapeuta, pero he visto suficientes tenistas lesionados como para saber cuándo alguien está pidiendo a gritos una tendinitis». Acepté sus consejos con reticencia inicial. Martina no era especialmente cálida, pero sabía de lo que hablaba. Después de implementar sus correcciones, mi juego mejoró notablemente. Empezamos a coincidir regularmente en el club. A veces tomábamos un café después de mi partido. Hablábamos de tenis, de lesiones deportivas, de rehabilitación física. Temas seguros, neutros. Una tarde, mientras esperábamos que escampara para poder salir del club, la conversación derivó hacia terrenos más personales. «Nunca hablas de ti», comentó ella, revolviendo su café. «Sé que eres arquitecto, que tienes una hija, que juegas un tenis aceptable cuando no intentas destrozarte el hombro. Pero nada más. No hay mucho más que contar. Todo el mundo tiene una historia, Carlos». Algo en su mirada, directa pero amable, me hizo bajar las defensas. Le conté sobre Elena, sobre la traición, sobre mi peculiar venganza. No entré en detalles morbosos, pero tampoco endulcé la realidad. Martina escuchó en silencio, sin interrumpir, sin ofrecer esos consejos banales que tanto había temido al aislarme. «¿Y ahora qué?», preguntó cuando terminé. «¿A qué te refieres?». «A tu vida. ¿Cuál es el plan ahora? No puedes seguir definiéndote por lo que te hicieron. En algún momento tendrás que decidir qué quieres ser, no solo qué has dejado de ser». Sus palabras me persiguieron durante días. Tenía razón. Me había convertido en el arquitecto engañado, el padre soltero, el hombre traicionado. Etiquetas que, aunque ciertas, no constituían una identidad completa. ¿Quién era yo más allá de la traición de Elena? ¿Qué quería de esta segunda vida que se abría ante mí? La respuesta llegó de forma inesperada, a través de Lucía. Una tarde, mientras revisaba su agenda escolar, encontré un dibujo que había hecho en clase. Mostraba nuestra casa, pero transformada. Había añadido un jardín donde solo teníamos una pequeña terraza. Había dibujado árboles, columpios, incluso un perro que nunca habíamos tenido. «¿Qué es esto?», le pregunté, intrigado por aquella versión idealizada de nuestro hogar. «Es nuestra casa, pero como me gustaría que fuera», explicó. «La maestra nos pidió que dibujáramos nuestro lugar feliz. Su lugar feliz. Seguía siendo nuestro hogar, a pesar de todo lo ocurrido. No había dibujado la casa de sus abuelos, ni la playa de Javea. Había elegido el apartamento que compartíamos, pero reimaginado según sus sueños infantiles. Esa noche, después de acostarla, saqué mis viejos cuadernos de bocetos. Hacía meses que no dibujaba por placer, solo por trabajo. Empecé a trazar líneas, a jugar con formas, a imaginar espacios. No era una casa lo que estaba diseñando, sino un futuro, nuestro futuro. El otoño llegó a Madrid cubriendo las calles de hojas doradas y trayendo consigo el primer aniversario de aquel día que había partido mi vida en dos. El proyecto de Toledo estaba casi terminado, recibiendo elogios de críticos y colegas por la forma en que habíamos logrado modernizar el hotel, manteniendo su esencia histórica. En el plano personal, las cosas también evolucionaban. Lucía se había adaptado sorprendentemente bien a nuestra nueva vida.
Había recuperado su rendimiento escolar, hacía amigas con facilidad, y su relación con Elena, aunque diferente, se había estabilizado en algo positivo. Elena había vuelto a Madrid después de 6 meses en Sevilla. Había alquilado un pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio bohemio lejos del nuestro, y había conseguido trabajo en una editorial independiente. Los fines de semana que le correspondía estar con Lucía, la recogía puntualmente y la devolvía a la hora acordada. Nuestros intercambios eran cordiales pero distantes, limitados a cuestiones prácticas sobre nuestra hija. No hablábamos del pasado ni de nuestras vidas actuales. Era como si hubiéramos establecido un pacto tácito de no indagar en las heridas. En cuanto a mí, había comenzado a implementar cambios en mi vida inspirados por aquel dibujo de Lucía. Puse en venta el apartamento de Chamberí, cargado de recuerdos que ya no nos definían, y compré una casa en las afueras, en La Moraleja. No era tan grande como para sentirnos perdidos, ni tan pequeña como para ahogarnos en la intimidad forzosa. Tenía un jardín donde Lucía podría jugar, espacio para que yo instalara un estudio de trabajo en casa, y hasta un pequeño taller donde podría retomar la carpintería, una afición que había abandonado años atrás. La mudanza coincidió con el fin del proyecto de Toledo. Me tomé un mes sabático antes de aceptar nuevos encargos, dedicándome a acondicionar nuestro nuevo hogar. Pinté paredes, monté muebles, diseñé estanterías a medida. El trabajo manual resultó tan terapéutico como el tenis. Cada clavo que martillaba, cada tablón que pulía, era un paso más en la reconstrucción no solo de una casa, sino de una vida. Martina se convirtió en una visita frecuente. Venía a cenar, a veces acompañada por su hermano Miguel, un veterinario con quien había congeniado inmediatamente. No había romance entre nosotros, pero sí una amistad auténtica que valoraba cada día más. Ella seguía diciéndome verdades incómodas cuando era necesario, y yo había aprendido a apreciar su honestidad como un tesoro raro en un mundo de apariencias. Fue ella quien me animó a hacer algo que llevaba meses postergando: hablar realmente con Elena. No por nosotros, sino por Lucía. Vuestra hija merece padres que puedan estar en la misma habitación sin que el aire se congele, dijo una noche, mientras le mostraba las fotos del hotel de Toledo ya terminado. Sé que es difícil, pero algún día habrá graduaciones, bodas, nietos, momentos que querréis compartir sin tensión. Sabía que tenía razón. El distanciamiento cordial funcionaba por ahora, pero no era sostenible a largo plazo. Lucía era demasiado inteligente para no percibir la incomodidad que aún flotaba entre sus padres. Decidí dar el primer paso. El siguiente domingo, cuando Elena vino a recoger a Lucía, le propuse que se quedara a tomar un café después, cuando devolviera a la niña. Vi la sorpresa en sus ojos, pero aceptó con un asentimiento cauteloso. Esa semana me sentí extrañamente nervioso. ¿De qué hablaríamos? ¿Qué podíamos decirnos que no hubiera sido ya dicho a través de abogados, de miradas evasivas, de silencios prolongados? Incluso me encontré limpiando obsesivamente la casa, como si fuera a recibir a una invitada importante y no a la mujer que había conocido cada rincón de mi intimidad. El domingo llegó con una llovizna típica de noviembre. Lucía y Elena regresaron de su día juntas con las mejillas sonrosadas por el frío y el pelo húmedo. Mi hija subió a ducharse, dejándonos solos en la cocina donde preparé café para ambos. «Te queda bien esta casa», comentó Elena, mirando alrededor. «Es más, tú». «Gracias». Fue idea de Lucía, en realidad, o inspirada por ella. Sentados frente a frente en la mesa de la cocina, con las tazas humeantes entre nosotros, nos observamos como dos personas que se conocen demasiado bien y, al mismo tiempo, ya no se conocen en absoluto. «Carlos, yo...» comenzó ella, pero la interrumpí suavemente. «No es necesario. No te he pedido que te quedes para remover el pasado. Creo que ambos sabemos lo que pasó y por qué. ¿Entonces? Quiero que encontremos una forma de ser padres juntos, aunque estemos separados. Lucía merece más que dos personas
que apenas pueden mirarse a los ojos. Elena asintió, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. Tienes razón, como siempre. No siempre, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la ausencia de amargura en mi voz. Si hubiera sido más perceptivo, quizás habría notado que algo no iba bien entre nosotros antes de que buscaras lo que fuera que buscabas en Javier. No fue tu culpa, dijo con firmeza. No intentes asumir parte de la responsabilidad. Lo que hice fue imperdonable. No se trata de perdonar o no perdonar. Se trata de seguir adelante, por Lucía y por nosotros mismos. La conversación fluyó más fácilmente de lo que había anticipado. Hablamos de Lucía, de sus progresos en el colegio, de su creciente interés por la música. Hablamos de nuestros trabajos, de proyectos futuros. Elena mencionó que estaba considerando mudarse a un apartamento más cercano, para facilitar la logística con un motito, Lucía. Yo le conté sobre mi intención de abrir mi propio estudio de arquitectura, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado por seguridad financiera. No mencionamos a Javier ni lo que había pasado entre ellos después de que se descubriera todo. No preguntó por Martina ni por mi vida sentimental. Había límites tácitos que ambos respetábamos, islas de privacidad en el océano de nuestra historia compartida. Cuando Lucía bajó después de su ducha, nos encontró riendo por una anécdota de mis días en Toledo. Su expresión de sorpresa dio paso a una sonrisa tan luminosa que sentí un nudo en la garganta. Se sentó entre nosotros, reclamando nuestra atención, contándonos cosas que ya sabíamos, pero que quería compartir con ambos simultáneamente. Después de que Elena se marchara, Lucía me abrazó con fuerza. ¿Mamá y tú volvéis a ser amigos?, preguntó, con esa esperanza infantil que no entiende del todo las complejidades adultas. Estamos aprendiendo a serlo, respondí, acariciando su pelo aún húmedo. De una manera diferente. Esa noche, mientras la arropaba, Lucía me hizo una pregunta que me dejó sin palabras momentáneamente. «Papá, ¿eres feliz ahora?». Medité la respuesta. No quería mentirle, pero tampoco cargarla con verdades demasiado complejas para sus 12 años. «Estoy en camino de serlo», dije finalmente. «Cada día un poco más». «Yo también», respondió ella, bostezando. «Me gusta nuestra nueva casa, y me gusta que tú y mamá ya no estéis tristes cuando os veis». La observé mientras se quedaba dormida, su respiración volviéndose profunda y regular. Había temido tanto por ella, por el impacto que nuestra separación tendría en su desarrollo. Pero los niños son sorprendentemente resilientes cuando se sienten amados y seguros. Bajé al jardín, a pesar del frío y la llovizna que persistía. Miré hacia la casa iluminada, el hogar que estábamos construyendo. No era la vida que había imaginado, pero era una vida que empezaba a sentirse auténtica, honesta. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Martina. ¿Sobreviviste a la charla con Elena? Si necesitas detalles sobre técnicas de respiración para el estrés postraumático, mañana estoy libre. Sonreí, tecleando una respuesta. Todo bien. Sorprendentemente bien. Mañana te cuento. Trae vino. Un año atrás, mi mundo se había derrumbado con una traición que creí que me definiría para siempre. Había ejecutado una venganza calculada, fría, que había expuesto la verdad sin recurrir a la violencia. Pero la verdadera victoria no había sido aquella. La verdadera victoria era esto: estar de pie bajo la lluvia, mirando hacia una casa donde mi hija dormía segura, sintiendo que el futuro, aunque diferente al planeado, podía ser igualmente bueno. Quizás mejor, porque ahora estaba construido sobre cimientos de verdad.